Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360, seguimos con el diputado Pedro Miguel González, fiscal de la causa, en el proceso contra Alejandro Moncada Luna en la Asamblea Nacional. Tratemos ahora en este bloque de entender un poco el alcance del acuerdo. Pero antes de poner unos extractos o poner en pantalla unos extractos del acuerdo, me gustaría ver primero el artículo del Código Procesal Penal que es en el cual se apoya tanto la Fiscalía como la Defensa y Alejandro Moncada Luna para suscribir este acuerdo. Ese es el artículo del Código Procesal Penal que establece la posibilidad de que las partes lleguen a acuerdo. Adelante. Código de Procedimiento Penal, artículo 220. Acuerdos a partir de la audiencia de formulación de imputación y antes de ser presentada la acusación al juez de garantías. El Ministerio Público y el imputado podrán realizar acuerdos relacionados con, numeral 1, la aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación o parte de ellos, así como la pena de imponer o la pena a imponer. No voy a leer el segundo porque es el fundamento, según usted me comenta, fue el numeral 1. Sí. Y fíjate que te hago una pequeña reflexión con respecto al numeral 2. El numeral 2 es el de la colaboración. Correcto. Alguien ha cuestionado en los medios, bueno, pero si Alejandro Moncada Luna no colaboró. Es que son dos supuestos. Uno, que el imputado reconozca la participación en la comisión del hecho o colabore en la investigación para evitar que se cometa un delito. Este proceso, que ha sido histórico, también ha demostrado una serie de falencias. Este es un proceso especial para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como lo pudiera ser para presidente o para diputado. Correcto. Y lo que pretendemos hacer algunos que hemos estado analizando el tema es ver cómo podemos homologar los tres procesos, pero además atraer hacia estos procesos a todas las personas que pudieran estar vinculadas. En este momento la norma no nos permite. Nosotros no pudimos investigar al resto de las personas vinculadas, naturales o jurídicas, a los hechos que investigábamos. Y solo pudimos imputar al magistrado. Si hubiésemos tenido la capacidad de imputar, investigar a otras personas, quizás hubiésemos tenido mucha más colaboración y mucha más información, una investigación mucho más eficiente. Más adelante le voy a preguntar un poco más. Pero ahora, siguiéndonos o sea, a este numeral 1, que fue lo que utilizamos, en efecto, él decidió reconocer su participación en dos de los tipos penales, aceptar su responsabilidad, y la Fiscalía entonces desistió de acusarlo por los otros dos tipos penales. Veamos el contenido del acuerdo, o por lo menos lo más relevante. Los primeros dos numerales que son, tal vez en esta ocasión, los de mayor importancia. En el numeral 1 del acuerdo, el licenciado Alejandro Moncada Luna se declara culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y de falsedad ideológica. Este es el presupuesto para este numeral 1 que acabamos de ver. Y en el numeral 2 se plasma la pena acordada, y es una pena de 60 meses de prisión como pena principal, las penas accesorias de inhabilitación en el ejercicio de funciones públicas por igual periodo y el comiso de los apartamentos. ¿Por qué 60 meses de prisión? Bueno, el delito... 5 años de cárcel. Sí, el delito de enriquecimiento injustificado tiene una pena mínima, en este caso agravado, porque es superior a los 100.000 balboas. Una pena mínima de 6 años, una máxima de 12 años. En el medio, la pena intermedia, este es el delito de enriquecimiento injustificado. Sí, creo que también tenemos graficado esto de las penas aplicables para enriquecimiento. En el delito de falsedad, la pena mínima de 4 años, la máxima de 8 años, en el medio está la de 6 años. Si usted suma 9 más 6 son 15. Como más adelante el artículo te establece que no puede ser menos de una tercera parte de la pena aplicable, y nosotros decidimos hacer el cálculo en base a las penas intermedias. Correcto. Entonces, 15 entre 3 son 5 años, de allí surgieron los 60 meses. Además de que el criterio desde el principio fue, como lo explicaba anteriormente, de que la pena debía estar forzosamente por encima de 48 meses para que no fuese conmutable. O sea que esta pena no es conmutable de acuerdo con las normas. No es conmutable. Inhabilitación en el ejercicio de funciones públicas y el comiso de los apartamentos.
Aquí uno de los temas que más se ha comentado es el tema de las cuentas bancarias. Sé que usted ha estado dando ciertas explicaciones durante el día de hoy y la pregunta es, ¿por qué las penas o sanciones acordadas no incluyen el mantenimiento o el comiso de las cuentas bancarias también, o se determinó algo con respecto a estas cuentas bancarias? Bueno, son dos cosas que tengo que explicar. Primero, que nosotros aprendimos provisionalmente cuentas como una medida de aseguramiento, porque dentro de la teoría del caso de la Fiscalía las consideramos como parte del patrimonio justificado del separado magistrado. Es decir, el beneficiario final, el dueño real, quien disponía de esas cuentas, era el magistrado separado, hasta que fueron aprendidas. Estas son 4 cuentas específicamente. El resto, que pueden ser 10 o 11 cuentas adicionales, pertenecen a sociedades que vinculamos a los otros tipos penales, el delito de corrupción y el delito de blanqueo. Quizás también pudieron tener algún nexo con el de enriquecimiento injustificado, pero sus fondos no estaban contemplados dentro de la teoría del caso como parte del patrimonio injustificado. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros determinar o demostrar, probar que estas cuentas aprendidas vinculadas al patrimonio injustificado realmente lo eran? En una audiencia pública, con los medios de prueba? Esta audiencia no se va a dar. Y si esta audiencia no se va a dar, obviamente no podemos solicitar que sean comisadas. Y las otras, podíamos demostrar también en una audiencia cómo vinculaban a sus representantes legales o a los dueños de esas sociedades con los tipos penales. Eso debíamos demostrarlo en una audiencia, en un proceso. Ahora, algo que también hay que aclarar es que el resultado de este proceso no inhibe de que continúe iba a ir otro para proceso. allá, pero para ir por partes. Yo puedo entender lo que me está diciendo, pero para efectos tal vez de ponerlo en términos más sencillos, si nos pudiera responder. O sea, ¿cómo entender que para estos 2 delitos, ahora mismo usted me está diciendo que requería la audiencia pública para poder demostrarlos? Claro, porque en el caso... no se pudieron meter como parte del acuerdo también porque los otros 2 delitos Porque sí yo se pudieron demostrar. te explico, son cuentas que pertenecen a sociedades y en los expedientes bancarios existe documentación de que estas cuentas pertenecen a personas distintas, a terceras personas, a interpuestas personas, como lo dice la norma penal. Entonces, en el momento que distintas fueron cauteladas o incautadas, separado. era de manera de aseguramiento. Solo no como porque medida de había... aseguramiento, y nos tocaba a nosotros como Fiscalía en una audiencia ante el juez, que es quien al final tenía que decidir, o los jueces, demostrarle a ellos con todos los medios de prueba que fuimos recabando que pertenecían al patrimonio injustificado, o en el caso de las otras, que habían sido utilizadas para la comisión de los otros tipos penales. En este momento tenemos un proceso especial. En el momento en que se dicte sentencia y se cierre este caso por parte del órgano legislativo, yo dejo de ejercer mi función como fiscal y la subcomisión de garantías deja de ser una subcomisión de garantías. Eso es lo que le iba a y tú no preguntar. puedes pretender, porque ¿qué pasa? Que existe, esto es un Estado de Derecho. Y cada una de estas sociedades tiene representantes legales que le otorgaron poderes, abogados, que han sido ya considerados algunos de ellos como intervinientes en el proceso. Cuando se dé la audiencia, lo lógico es que lleguen estos representantes o estos apoderados de estas sociedades a solicitar la desaprensión de las mismas. Como fiscal, no podría oponerme, porque eso sería tratar de violar los derechos, pero además no es mi decisión de estas personas. Ahora, para tranquilidad de la sociedad, debe estar claro de que existen entidades del Estado que tienen la competencia para investigar a estas personas y para tomar decisiones judiciales similares a la que adoptó la Fiscalía designada en este caso. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y no me refiero exclusivamente al Ministerio Público, me refiero a la Dirección General de Ingresos, a la Contraloría General de la República, etc. ¿Ha compulsado copias o compulsará copias en su momento o no le corresponde a esas entidades? Dentro del escenario de que hubiésemos acusado, presentado el escrito de acusación, la última solicitud que le hacíamos a la subcomisión de garantía en propuesta de escrito de acusación era el de que se ordenara la compulsa de copias para que todas estas personas fueran investigadas por
la entidad que tiene la competencia para hacerlo, en este caso el Ministerio Público. Quisiera hacerle... Pero lo que me corresponde como fiscal, que deja de ser fiscal, es finalmente entregar todas las carpetas de la investigación, en este caso a la Comisión de Credenciales, que es donde es la comisión permanente del órgano legislativo que tiene la competencia para administrar estos todo el contenido de la archivos. investigación. Claro. Y nada Esa información impide, es pública, diputado. Sí, y nada impide que cualquiera de estas entidades que mencioné solicite la compulsa de copias. Aparte de que usted ya, o sea, cuando usted deja de ser fiscal, habiendo conocido todo lo que conoció, también usted podría iniciar algún proceso o presentar alguna denuncia o presentar alguna acción. Hay toda una discusión al respecto de ello. Incluso pudiera darse el caso de que antes de que se venza, porque este proceso no ha culminado, pudiera alguna de estas entidades que mencioné hacer la solicitud formal y a mí me correspondería entonces proceder en derecho. Una de ellas debería ser el Ministerio Público. Vamos a seguir hablando de eso en los bloques que nos quedan. Vamos a irnos a un cambio y al regresar vamos a hablar de los otros delitos que no se contemplaron en el acuerdo y luego vamos a hablar de lo que sigue en este proceso. Ya volvemos. ECO 360.